Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García y el día de hoy tendremos como invitado a Enrique Hernández Villegas, con quien estaremos hablando sobre este cambio de paradigma respecto a la solución de conflictos. Acompáñenme. Enrique Hernández Villegas es abogado, mediador y árbitro especializado en derecho privado y solución de disputas legales. Enfoca su práctica profesional en privilegiar el uso de los métodos alternativos de solución de controversias. Es fundador de Solución de Conflictos Legales SC. Cuenta con diversas publicaciones y reconocimientos. Fue coordinador de la Comisión de Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y es cofundador y miembro del Colegio Nacional de Mediadores Privados AC CONAMEC. Recientemente creó un podcast llamado Chief Negotiator, disponible en Spotify. Enrique, bienvenido a Abogacía Trabajando. El día de hoy para hablar sobre este paradigma sobre la solución de conflictos, un tema que me parece bien importante abordar, sobre todo porque lo veo relacionado, sí, por supuesto, este cambio de mindset que tendría que haber tanto en los abogados como en la sociedad. Sabemos que la impartición de justicia, por supuesto, es lenta, mucho se debe a la saturación que tienen, así que qué mejor que llegar a acuerdos, a ciertas, resoluciones previas sin necesidad de llegar a un pleito, a un litigio. En este sentido, Enrique, te preguntaría, ¿qué ha pasado con la abogacía concretamente después de la pandemia? Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación, por estar aquí. Soy de casa, entonces te agradezco la invitación. Dijiste hace un momento un cambio de mindset de la abogacía. No puedo estar más de acuerdo contigo con ese comentario, porque la abogacía necesita de una transformación. No es cualquier cambio, se necesita de una profunda transformación, porque ahora lo que las personas, lo que nuestros clientes necesitan es que los abogados podamos resolver sus controversias de manera rápida, segura, eficaz y con el menor empleo de recursos posibles. Venimos saliendo de una pandemia que azotó al mundo, que nadie vislumbraba, que si nosotros teníamos ya un problema en la cuestión de la administración de justicia, bueno, lo que hizo la pandemia fue evidenciar aún más las deficiencias que existen. Pero ahora, pues con todos los litigios que surgieron como consecuencia del COVID, bueno, pues los tribunales están verdaderamente en una situación muy, muy incómoda. Yo suelo decir que están colapsados. Sí, totalmente. Pues porque no hay tiempo, Rodrigo, para atender una cantidad verdaderamente excesiva de asuntos. Sí. Entonces, complementando y concretándome a tu pregunta, necesitamos forzosamente la abogacía en general, la abogacía en México, hacer una pausa para darnos cuenta de que las personas, la gente que nos consulta, que espera una asesoría de nosotros, ya no quiere como respuesta cuando tiene un conflicto legal tener que someterse a un proceso largo, farragoso, en donde lo único que sí hay es incertidumbre sobre su resultado. Correcto, porque como no se puede garantizar realmente, no sabemos los tiempos procesales en estricto sentido, porque claro, pues está tan rebasada la impartición de justicia con toda esta cargabilidad que difícilmente pues, podremos dar una fecha exacta. Y al contrario, incluso también por eso luego somos pues, de algún modo mal vistos, ¿no? O sea, este mal necesario, pero que entonces, no, pues solo quiere dinero y solo me está pidiendo dinero para unas copias y para tal. O sea, todo se va alargando, sacar dinero del cliente, pero sin llegar realmente al fondo del asunto y resolver. Y en este mismo sentido, Enrique, entonces, ¿cuál sería tu óptica o tu visión respecto a cómo tendría que ser la nueva abogacía, digamos? Es decir, el abogado, ¿qué necesitaría a partir de este momento para hacer ese cambio de mindset? Correcto, mira, yo lo explico de esta manera. Para mí hay un cambio, hay que verlo de esta manera, del viejo al nuevo paradigma. ¿Con qué me refiero al viejo paradigma? Para mí el viejo paradigma es el paradigma del abogado litigioso.
El abogado que ofrecía como única respuesta, como única alternativa a sus clientes, pues tener que llegar a un tribunal, presentar una demanda, con todo lo que ello conlleva, y esperar su resultado después de 3, 4, 5 o más años. Claro. ¿No? El paradigma que ha prevalecido durante los últimos, digamos, 80 años, con el que yo me formé. Tú eres más joven que yo, pero yo me formé y me entrené dentro de ese paradigma litigioso. Las universidades, no todas, pero la gran mayoría, el enfoque era el abogado litigioso, el que ganaba pleitos. Totalmente. Tengo un gran amigo al que le tengo un gran respeto que decía: el abogado litigante es el abogado que da los home runs, ¿no? Bueno, muchos decían que realmente el abogado era el que litigaba, el que ganaba los casos. Así es. Los demás eran licenciados en Derecho. O sea, imagínate nada más. Entonces, ese es para mí el viejo paradigma. Pero ahora, en el siglo en el que nos encontramos, para mí hay un nuevo paradigma. Uh-huh. Y déjame hacer un paréntesis. Cuando hablamos de paradigma, porque luego a veces no se comprende qué es esta palabra que últimamente se escucha por todos lados, pero que no todos comprenden. Sí, que vale la pena aclarar, claro. Claro. A ver, un paradigma, dicho en pocas palabras, es una profunda transformación. Uh-huh. No es cualquier cambio, es una profunda transformación a tal grado que es un comenzar de nuevo. Exacto. Es un partir, es un nuevo punto de partida. Uh-huh. Entonces, para mí, en el nuevo paradigma, Rodrigo, entra el abogado con una nueva visión completamente renovada, que es el abogado que sabe privilegiar el acuerdo, encontrar la solución rápida, efectiva, pacífica de las controversias de las personas, de sus clientes, de la gente que asesora. Uh-huh. Solamente que para colocarte en ese paradigma, pues tienes que tener una serie de habilidades, herramientas, pues para poderlo conseguir, porque no las teníamos. Concretamente me refiero a un abogado que ahora tiene la habilidad de saber negociar, uh-huh, saber mediar, saber conciliar, que entiende perfectamente el empleo adecuado de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, esto realmente ha sido muy desafiante, hacer este cambio, los abogados que crecimos, que nos formamos en el viejo paradigma, pasar a lo que ahora claro, yo denomino el nuevo paradigma. Y concluyo con esto, con unas palabras para mí muy acertadas del doctor Jesús Zamora Pierce, uh-huh, expresidente de nuestro colegio, Premio Nacional de Jurisprudencia. Pero déjame parafrasear lo que él dice, que me parece verdaderamente muy significativo. México lo que necesita, quizá, ya no es el abogado litigante, sino el hombre sabio que sabe conciliar intereses, mediar voluntades para resolver los problemas que se le presentan sin recurrir a los tribunales. Sí, totalmente, pero para eso yo creo que también se requiere voluntad de cambios, es decir, porque está muy arraigada esa cultura definitivamente del pleito, vamos a llamarlo tal cual, de irse al litigio y que la única solución es sí un litigio y vamos a ganar, y si no nos vamos a la revisión, y si no nos vamos al amparo, o sea, seguir, insisto, ampliando y ampliando las etapas procesales, en lugar de, como tú dices, pues concretar una mediación y que el conflicto trate de llegar en buenos términos de manera rápida. Y ahorita mencionabas justamente los mecanismos alternativos de solución de controversia, los famosos MASC. ¿Qué papel juega justamente la mediación en los MASC en todo este paradigma nuevo? Sí, antes de contestarte, nada más déjame hacer una acotación de lo último que dijiste. A ver, yo soy un autocrítico de mi propia profesión y hay que señalarlo, Rodrigo, que hay un sector de la abogacía recalcitrante, que no está de acuerdo con lo que tú y yo estamos platicando. Correcto. Acuérdate que los abogados se nos califica de favorecer el status quo, de decir, oye, ¿por qué tengo que cambiar? Si yo tengo aquí mi despacho, llevamos litigando 50 años, lo hemos hecho, pues como, ¿por qué tendríamos que cambiar, no? Sí, sí. Bueno, la respuesta es obvia, pues porque nosotros los abogados nos debemos a nuestros clientes y tenemos que dar una mejor solución. Pero regreso a la pregunta. A ver, ahora la mediación, Rodrigo, para mí es el mejor método alternativo de solución de controversias que existe, no solamente en México, en el mundo. Uh-huh. Y fíjate, esta afirmación que te estoy haciendo podría parecer exagerada, pero no lo es. Y te voy a decir por qué. A ver,
en una mediación, aparte de que ayudas a las partes, personas físicas, personas morales, asociaciones, a que construyan un acuerdo, a que resuelvan su diferendo, que eso ya de por sí sería muy bueno. 100%. Pero además, ¿qué crees? En la mediación vas a la reconciliación. Y eso ningún método alternativo lo tiene. A ver, dicho en otras palabras, pensemos en una relación familiar, que pues, es muy importante, la familia, la base de la sociedad. Pues no solamente se trata de que dos personas que se están separando lleguen a un acuerdo, firmen su convenio. Hasta ahí, insisto, estaríamos muy bien. Pero con la mediación vas a la reconciliación. O sea que además de firmar un convenio de alimentos, de guarda y custodia o de lo que sea, además las personas vuelven a recuperar el diálogo, vuelven a confiar en sí, vuelven a creerse mutuamente. Entonces, tú lo sabes porque tú eres abogado, tú sabes que todo conflicto conlleva una destrucción del vínculo, ¿no? Vínculo entre arrendador, arrendatario, parejas, socios de negocios. Entonces, lo que viene a hacer la mediación de una manera muy efectiva es tratar de restaurar ese vínculo y que ese vínculo no se pierda. Que si tuviste un conflicto con tu socio de despacho, bueno, pues que no sea una causa, que no sea un pleito a muerte, que se dejen de hablar, que al contrario, en buenos términos, digamos. Que lo resuelvan y que sigan conservando. A lo mejor ya no son socios, pero siguen siendo compañeros, colegas o amigos. Claro. Y a ver, para entender, porque es que quizá lo podemos entender fácilmente nosotros, pero hay audiencia que a lo mejor no y está interesada en conocer más sobre esto. ¿Cómo se acercan a la mediación? ¿Cómo funciona? ¿Ante quién tienen que acudir? ¿Cuánto tiempo tarda? Es decir, si nos puedes explicar un poco más en concreto justamente de este mecanismo para que entonces la gente diga, bueno, pues sí está interesante y puedo aplicarlo en este o en este caso. Sí, mira, la mediación en México tiene más o menos ya prácticamente 25 años. O sea, nueva no es. Nueva no es, pero tampoco tiene 100 años. Correcto. Pero, a ver, pero la mediación ya no necesita probar su eficacia. Eso ya está más que demostrado. Pero lo que sí necesita la mediación en México es difundir ampliamente por todos los sectores, particular y principalmente pues con las personas que yo diría un sector que no está tan beneficiadas como por ejemplo la clase media. O sea, déjame decirlo coloquialmente, o sea, más con el ciudadano de a pie. Necesita saber que para resolver ese conflicto legal que tiene en su casa, con su pareja, con sus hijos, con su arrendador, con cualquier otro tipo de relación jurídica contractual, que tiene una forma muy asequible de poderlo resolver, que es la mediación. Y si bien es cierto que se han hecho esfuerzos muy importantes a nivel local, federal, todavía nos falta muchísimo para que todos, absolutamente todos, tengan el conocimiento de que ahora pueden resolver un conflicto legal. Yo diría que muchísimas personas, voluntaria o involuntariamente, tienen un conflicto legal, ¿no? Pero que lo pueden resolver de una manera, insisto, mucho más rápida, mucho más fácil, mucho más asequible. Entonces, ¿qué nos falta? Potencializar a todo lo que da el conocimiento de la mediación. Tú sabes que existe la ley de mecanismos alternativos en materia penal, ya viene en materia civil, familiar, pero necesitamos forzosamente, yo quiero dejar aquí un mensaje muy especial, sobre todo en los tribunales superiores de justicia, que necesitamos potencializar. Y cuando digo potencializar, es que los jueces civiles, jueces mercantiles, jueces familiares, ahora tomen un papel más enfocado en decirles, a ver, con independencia de que yo como juzgador voy a resolver en definitiva este asunto, invitar de una manera muy importante, seria, decirles, a ver, hagan un esfuerzo por llegar a un acuerdo, por que este asunto
lo puedan resolver ustedes mismos. Un ejemplo maravilloso pues, es la conciliación laboral. Lo que está sucediendo en materia laboral, esa etapa, digamos, previa. Ya lo previa. debimos de haber copiado los que nos dedicamos a la materia civil. Claro. Entonces, la palabra clave yo creo que aquí es potencializar el conocimiento, el uso y el empleo de los mecanismos, particularmente de la mediación. Pero es decir, porque lo decías hace rato también, ¿qué habilidades va a necesitar ese nuevo abogado en cuanto a negociación, esos skills realmente necesarios para que no sea pues, simplemente un litigante más, que por supuesto es importante, sí, habrá casos en los que, pues sí, desafortunadamente se tenga que llegar a lo mejor al litigio y no hay otra solución, pero ¿cuáles son estas habilidades que requiere tener, digamos, para que realmente se enfrente y pueda apoyar a sus clientes bajo este nuevo esquema? Sí, primero déjame de señalar que yo, bueno, tú me conoces, soy abogado postulante, o sea, yo mejor que nadie sé lo que sucede en los litigios. Claro. Entonces, yo nunca mi posición ha sido satanizar la actividad jurídica. No, al contrario. Por supuesto que no. El litigio es un método alternativo más, pero el litigio es como las guerras, debe de ser el último recurso disponible para solucionar un conflicto legal. Lo que pasa es que en México ya sabes que nos gusta hacer las cosas mal y al revés, y hemos utilizado quizá el método menos apropiado. Pero el litigio, qué bueno que existe, se utiliza para los casos que no se pueden negociar, mediar, y afortunadamente contamos con jueces y con tribunales. Dicho lo anterior, estos skills que tú refieres, por supuesto que los necesita tener el abogado. O sea, un abogado ahora necesita saber cómo generar acuerdos de manera más rápida, más efectiva. Y para eso necesita conocer técnicas de negociación, necesita estar involucrado en la mediación, en la conciliación. No es lo mismo mediación, que conciliación, que negociación, que arbitraje. Todos son métodos alternativos, todos son primos hermanos, pero tienen sus notables diferencias. Entonces, estos skills, estas habilidades que tú bien refieres, pues ahora como abogados, conscientes de este nuevo paradigma en el que nos encontramos, necesitamos forzosamente salir y aprender y tomar cursos en México o en el extranjero. La barra, los colegios de abogados tienen varias ofertas a ese respecto para tener esos skills que, con esto concluyo este punto, Rodrigo, que se conocen como soft skills o habilidades blandas, porque el conocimiento duro ya lo tenemos, ¿no? Tú eres un especialista en migratorio, me consta que tú eres un abogado que sabe todo acerca de su práctica profesional. Ese es tu conocimiento duro, ese ya lo tienes. Pero ahora necesitas los soft skills. Exacto. Por ejemplo, necesitas saber ahora técnicas para generar acuerdos, necesitas, por ejemplo, saber de negociación, saber de mediación, y si a eso le sumas también, por ejemplo, inteligencia emocional, programación neurolingüística, o sea, estos soft skills o habilidades blandas son los que también nos hacen ser un mejor profesionista. No nada más hay que saber derecho y tener especialidad, maestría, doctorado y postdoctorado. Y termino parafraseando a Mario de la Cueva. Aquel abogado que solo sabe derecho, sabe muy poco derecho. Totalmente, porque y más hoy en día en donde, por supuesto, la especialización es importante, pero también esa parte interdisciplinaria que nos obliga a hacer, o sea, también estos cambios que tenemos que ir adaptándonos en definitiva. Hablabas ahorita justo de los colegios y demás. ¿Qué papel tendrían que jugar los colegios de profesionales, las universidades, organizaciones de la sociedad civil en todo este cambio, vamos a llamar, de paradigma, en este mindset, para que a lo mejor la gente, por supuesto, haga el cambio, pero también adquiere estas habilidades? Bueno, a ver, por decirte, cambios incluso a nivel programas en las universidades. Sí, bueno, afortunadamente, Rodrigo, ya digamos que en los últimos 10, 15 años, ya las universidades, por supuesto que ya se dieron cuenta que ya no podían seguir operando en el viejo paradigma, entrenando al abogado guerrero, al abogado litigante, que ese abogado que salía a cortar cabezas, como yo digo coloquialmente. De manera que los programas de las universidades ya han cambiado notablemente
¿Y qué han hecho? Bueno, ahora ya existe una materia de métodos alternativos de solución de controversias, ahora ya han enfocado en esas materias. Déjame presumirte que algo que yo conseguí en la Universidad Panamericana, que es mi alma mater profesional, que por primera vez me dieron el voto de confianza para dar la materia de gestión y solución de conflictos. O sea, por primera vez a los alumnos les hablamos, les explico, pues en qué consiste el conflicto, su génesis, cómo surge, cómo va creciendo, cómo detona, cómo son las consecuencias. O sea, imagínate todo un semestre hablando de gestión y solución de conflictos. Entonces, las universidades ya se dieron cuenta de esto, lo están haciendo, yo creo que lo tienen que hacer más, y la que no lo esté haciendo, bueno, está en el viejo paradigma, se está quedando, porque ahora a los jóvenes abogados que están saliendo de las universidades, ya por su condición de joven, Rodrigo, tú no le puedes decir que para resolver un conflicto le va a tomar 5, 6, 8 años. Para un joven eso es impensable. Digo, tú también eres joven y si tú me dices, si yo te digo, oye, es que sí, que tu contrato, pero nos vamos a meter un litigio que nos va a tomar 7 años, me dices, pues esa no es la solución. Sí, no. Sí, con el costo que conlleva también. Es que no solamente es el costo, con el riesgo que conlleva. El desgaste. El desgaste. O sea, eso es lo que las personas a veces no lo ven, pero ¿sabes por qué no lo ven? Porque su abogado no se los explica. Totalmente. O sea, tú imagínate que en los tribunales familiares que están verdaderamente saturados, ¿cuántos expedientes, cuántas personas desearían no estar ahí si hubieran sabido de las consecuencias, los riesgos y los costos que eso conlleva? Sí, totalmente. El porcentaje, yo creo que sería altísimo. ¿Qué ventajas podrías decir hay entonces entre la negociación y el litigio? Bueno, a ver, las ventajas saltan a la vista. O sea, a ver, tú en una negociación, pues tú tienes la capacidad, con un buen diálogo, con voluntad, pues de llegar a un acuerdo con tu contraparte, ¿no? Con la persona con la que estás teniendo un conflicto. Y ojo, si de la negociación, Rodrigo, no sigue el pleito, no sigue el litigio. O sea, si tú no pudiste llegar a un arreglo con tu contraparte, entonces viene la mediación. O sea, de la negociación sigue la mediación. Si ustedes directamente no tuvieron la capacidad de poderlo resolver, pues entonces que venga un mediador y que te ayude a resolverlo. Y que lo puedas resolver de una manera rápida. Cuando me refiero rápida, puede ser que te dure 2, 3 meses o menos. El litigio, Rodrigo, como decimos los abogados postulantes, en un litigio tú sabes cuándo entras, pero nunca cuándo terminas. Correcto. Entonces, imagínate, el litigio es perder el control de ti sobre el asunto, ponerlo en manos de los abogados y de un tercero que es el que va a decidir. Entonces, es verdaderamente muy riesgoso. ¿Por qué? Pues porque tú no sabes cómo va a resolver el juez. El problema con los juicios es que existen una cantidad inmensa de variables que nosotros como abogados no podemos controlar. Por eso un abogado serio, un abogado colegiado, nunca jamás podrá garantizar el éxito en el resultado de un asunto, porque no lo podemos controlar. Y quien lo haga, pues lejos de ser un abogado postulante, pues se convertirá en un mercader de esperanza. Sí, totalmente. Sí, y la expectativa tiene que ser seteada bien desde un inicio. Claro, entonces la diferencia, Rodrigo, es abismal. Concretando, yo diría, negociar, generar un acuerdo, mediar, generar un acuerdo, litigar es perder el control del asunto y quedar a una expectativa que puede tomar muchísimo tiempo. ¿Qué retos o desafíos, digamos, ves hacia el futuro para que justamente este tipo de mecanismos alternos pues, tomen más fuerza? Mira, el reto a futuro es, bueno, estamos por que se consolide ya ahorita la ley nacional de mecanismos alternativos para la materia civil, familiar. Bueno, como todo producto legislativo, entiendo que ya está prácticamente a punto de salir. Hemos hecho comentarios, observaciones, críticas. Creo que eso puede ser algo que impulse.
Pero me quiero regresar al tema de nosotros, los colegios. Yo sí creo que tenemos que hacer mucho más. O sea, insisto, cuando yo te decía, tenemos que hacer el esfuerzo de que todo y cualquier ciudadano, hombre y mujer, pueda conocer la mediación, exacto, pueda conocer los métodos alternativos, prácticamente conseguir que los abogados voluntariamente ya empiecen a operar en el nuevo paradigma, que se salgan, que dejen el viejo paradigma que, como comentamos al inicio de la charla, es el paradigma litigioso. Entonces, claro, como colegios tenemos mucho que hacer, mucho que seguir impulsando, claro, por medio de las comisiones correspondientes. Totalmente. Hay que seguir empujando, hay que seguir promoviendo el uso y el empleo de estos métodos. Sí, totalmente de acuerdo contigo, y por eso también la importancia de este tipo de colegios y de instituciones. Nos están quedando 2 minutos, Enrique. Te pediría que sea una última reflexión justamente para la audiencia, para que de algún modo comprendan la importancia y, como tú dices, esta ventaja que hay de trabajar y de acercarse a los mecanismos alternativos versus un litigio. Sí, gracias, Rodrigo. Mira, el reclamo más enérgico que la sociedad mexicana le hace a la abogacía es que nosotros, los abogados, no nos hemos ocupado de resolver sus conflictos legales. Porque las personas saben que cuando tienen un conflicto legal y que tienen que recurrir a un abogado, es verdaderamente algo muy incómodo, ¿no? De hecho, ya ves que nos dicen que los abogados es el mal necesario. Correcto. Entonces, para mí, quiero terminar con este mensaje, es una nueva abogacía, una abogacía moderna, una abogacía que privilegie la cultura del acuerdo, la cultura de la negociación por encima de la confrontación y por encima del pleito, que verdaderamente está demostrado que no nos lleva a nada. Entonces, para mí, estas son las bases, esta es la génesis de una abogacía completamente nueva, renovada, transformada. Es lo que yo le apuesto, es lo que yo he venido procurando, que tengamos esta capacidad, habilidades de conseguir acuerdos negociados en beneficio de las personas que asesoramos. Totalmente, pues no me queda más que agradecerte nuevamente, Enrique, el que nos has acompañado en este espacio de la Barra Mexicana, Abogacía Trabajando, y muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Abogacía Trabajando, con un tema interesante, e insisto que si bien ya lo explicaba Enrique, no es nuevo, tiene más de 20 años, creo que sí tenemos que hacer este cambio de mindset en la nueva abogacía para que tratemos de evitar siempre el conflicto, el litigio, y buscar estos mecanismos alternos de solución de conflictos. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.